Muy bienvenido, muy bienvenida. La gracia de Dios es la fuerza que Dios nos da para resistir en el día malo, para resistir las pruebas, para resistir las situaciones difíciles que tenemos que vivir en este mundo de injusticia. Pero esa fuerza viene del gozo que nos da la salvación. El gozo es muy importante en la palabra de Dios, porque el gozo es aquella virtud que Dios da cuando nos damos cuenta de que la gracia ha venido a nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que hay alguien que nos ama de una manera impresionante, cuando nos damos cuenta de que hay alguien que se preocupa por nosotros, por nuestro futuro, por nuestro bien, por nuestra tranquilidad, por nuestra paz, de que no es precisamente que tengamos que estar siempre sujetos a una peligrosidad inminente como la que hay ahora en todo el mundo, sino que hay un Dios que nos da su gozo para que tengamos en medio de la aflicción, gozo de Dios. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El profeta Nehemías está leyendo a los judíos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y los judíos están muy tristes porque se dan cuenta de cómo todo el mundo está rechazando de plano a el Creador y está diciendo todo el mundo, yo prefiero pecar que obedecer a Dios. Yo prefiero el placer que buscar a Dios. Y entonces están muy tristes los judíos y Nehemías les dice, miren, no estén tristes. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ellos estaban enfrentando una situación muy difícil, una prueba muy fuerte en Jerusalén. Estaban reconstruyendo los muros, estaban reconstruyendo la ciudad y había unos enemigos que venían a atacarlos porque no querían que reconstruyeran los muros y la ciudad. Y entonces les dicen, necesitamos fuerza, así es que no estén tristes. Alégrense porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando nosotros vemos que Dios tiene compasión, cuando nosotros vemos que Dios, a pesar de que nosotros lo rechazamos, lo cual da tristeza, Él sigue insistiendo y Él sigue teniendo fe de que nosotros algún día iremos ante Él y le pediremos perdón. Eso debe de producir gozo, no debe de producir tristeza. Sí es importante que haya un quebrantamiento, como ya lo habíamos dicho, pero también es muy importante que haya gozo de saber que Dios está con nosotros y que Dios está buscándonos y que aún en los momentos más difíciles y más complicados de nuestra vida, Dios ha estado ahí. Entonces no nos entristezcamos. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En estos días en que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos violentos, tiempos peligrosos, es mejor tener gozo porque el gozo de Dios nos dará fuerzas para seguir adelante y para que veamos que siempre Dios está con nosotros. Eso es lo que produce el gozo. Saber que Dios nos defiende, saber que Dios es nuestro proveedor, saber que Dios suple para cualquier necesidad que tengamos. Eso produce gozo. Y el profeta David también decía, el gozo de tu salvación no me sea quitado, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que el tener la salvación, el tener la gracia es motivo de gozo y aquí Dios está diciendo, eso es lo que nos va a dar fuerza para que en medio de la prueba no tengamos debilidad. Por eso la gracia es tan importante, porque nos permite estar sumergidos en la presencia de Dios, en donde hay otras realidades que son diferentes a las que hay en la realidad carnal. Hay otras realidades que son diferentes a las que hay en la realidad terrenal. Si nosotros solamente vivimos la realidad terrenal, nos vamos a deprimir, nos vamos a entristecer, nos vamos a preocupar, nos vamos a atemorizar.
Y eso es justamente lo que Dios no quiere, porque todas estas cosas nos quitan el ánimo, nos quitan las fuerzas, nos quitan la pasión por seguir adelante, nos quitan la tenacidad por ser mejores. Entonces, qué importante es la gracia, porque la gracia nos coloca en una posición de victoria y de gozo y de paz y de justicia. Y cuando la gracia nos coloca en esa posición, estamos listos para emprender cualquier aventura espiritual, para emprender cualquier aventura en nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios, que es muy emocionante, para hacer la voluntad de Dios que es perfecta, para hacer la voluntad de Dios que es agradable. Cuando nosotros sabemos diferenciar lo espiritual de lo carnal, nos daremos cuenta de que en lo carnal vivimos todo lo que vive el mundo y todo lo que viven todos los hombres. Pero en lo espiritual vivimos otra clase de realidad. La realidad espiritual es aquella en la que hay justicia, aunque en la carnal haya injusticia. La realidad espiritual es aquella en la que hay paz, aunque en lo carnal haya guerra. La realidad espiritual es aquella en la que hay gozo, aunque en lo carnal haya aflicción. Entonces, hay una gran diferencia entre situaciones carnales a lo que Dios nos da como una realidad espiritual. Si podemos diferenciar esto, nos daremos cuenta de que la gracia nos conduce a situaciones maravillosas y gloriosas que solamente Dios puede dar. Si nosotros solamente esperamos en la gracia, lo que va a suceder es que la misma gracia nos va a llevar a una vida de abundancia, como ya lo habíamos dicho, pero también nos va a llevar a una vida de regocijo. La Biblia utiliza la palabra bienaventurado. Cuando nosotros seguimos el consejo bíblico que Dios da a través de su palabra, somos bienaventurados. ¿Sabes qué quiere decir bienaventurado? Muy, pero muy, pero muy feliz. Más que feliz. El Salmo 84:5 dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquí estamos viendo otra vez la palabra fuerzas. Necesitamos muchas fuerzas para este tiempo difícil. Necesitamos muchas fuerzas para enfrentar las situaciones diversas que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Necesitamos muchas fuerzas para seguir adelante. Y entonces, ¿qué también necesitamos? El gozo de Dios, el regocijo de Dios, ser felices. Por eso aquí dice bienaventurado, muy feliz el hombre que tiene en ti, Dios, sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando en tu corazón y en mi corazón están los caminos de Dios, vamos a hacer su voluntad y entonces seremos bienaventurados. Es decisión nuestra ser felices. Así es que decidamos ser felices. Si nosotros queremos ser felices, la clave de la felicidad es la gracia. Si nosotros queremos ser felices, la clave de la felicidad es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ser felices, la clave de la felicidad es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Bendiciones!